Petroleras. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hola, buen día. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias a vos por sumarte también a Modo Shale. Bueno, contanos un poco, arranquemos hablando de una mirada general respecto a lo que se estuvo modificando, cómo está ese, qué teníamos antes en el viejo, en el esquema anterior, por decirlo así, y en este que se está modificando en el Congreso de la Nación. ¿Cuál dirías vos que son las tres claves, cuatro claves de este tratamiento que se está dando en el Congreso? A ver, me parece que lo importante es aclarar algunas cuestiones que me parece que llevaron a confusión o que por ahí se trataron de una forma incómoda tal vez. El régimen de zona fría no es algo nuevo, es algo que viene hace muchos años, de la época de gas del Estado. ¿Sí? Me parece que esa distinción es clave mencionarla. Incorporaba zonas como la Patagonia, el departamento de Malargüe, Mendoza y La Puna. Ujú. Lo que se entendía era que el frío era tan extremo que venía bien subsidiarlo por la cantidad de gas que se consumía. Allá por 2002 lo que se hizo fue crear un fideicomiso para que el dinero no salga directamente del Tesoro o de gas del Estado y salga de una cuestión mancomunada entre el resto de los consumidores. Entonces pusieron un porcentaje de 7,5% y con eso se iba sosteniendo el subsidio. Como el fideicomiso era superavitario, lo que se planteó allá por 2021 fue ampliarlo y se incorporaron nuevas zonas. Esto fue en base a un mapa que se tenía sobre bioregiones, donde se Ujú. entendía que es cierto que, por ejemplo, en Malargüe hace mucho más frío, pero también en el resto de Mendoza hace mucho más frío. Entonces se amplió. Y ahí pasamos de 950.000 beneficiarios a poco más de 4 millones. Este fideicomiso fue superavitario durante un tiempo y en 2024 empezó a tener déficit. Es decir, que el Tesoro tenía que sacar plata y compensar parte de lo que no se recaudaba. La ley lo que busca es retrotraer la ampliación, volver a las zonas originarias de Patagonia, Malargüe y La Puna, y además incluye un cambio que me parece que no es menor, y es que cambia el subsidio. Es decir, no se subsidia la tarifa de gas, sino que se subsidia solamente el gas. Es decir, el transporte y la distribución y el cargo fijo que tienen las facturas no están incluidas. Por lo cual, depende de la zona, porque cambia mucho según las distribuidoras y demás, el subsidio se reduciría casi a la mitad. Bueno, eso me parece que es un dato muy importante. Yo Ujú. creo que eso es lo principal. Después, claramente, hay otras cuestiones, la ley que se está discutiendo tiene unas compensaciones sobre unas deudas que hay con transportistas y distribuidores y el Estado. Después se derogan algunos programas que el gobierno entiende que ya no tienen mucho sentido que sigan y demás. Pero yo creo que esas cuatro o cinco cosas que mencioné son las principales de zona fría. Bien, bien. Entonces, respecto del componente del gas, no, no debería haber una variación. ¿Va a impactar esto en el concepto que pague el usuario final, digo, respecto de la parte no subsidiada? ¿Eso necesariamente va a Sí, implicar un incremento? sí, claramente, porque si antes el subsidio se aplicaba a la totalidad de la tarifa, Ujú. ahora el subsidio va a ser a una parte de la tarifa, alrededor del 50%, más o menos, dependiendo de cada zona, por lo cual aquellas personas que aún tengan zona fría van a haber reducido el subsidio que reciben. Una cosa que yo no mencioné, que tal vez sea importante, una de las cosas que dice el gobierno es, yo quito la ampliación de zona fría, pero les habilito a inscribirse en el CEF, que es el régimen de subsidios, por lo cual, si una familia cobra hasta 3 canastas básicas, podría solicitar el subsidio. Después hay otras condiciones que no tenés que tener autos de lujo, ni más de 2 casas, Claro. ni lanchas, y qué sé yo, y ese tipo de cosas. Este, Eso también te impediría reclamar. Claro, claro. Había leído, hay un margen también de discrecionalidad también para una parte de los aportes que hace el Estado argentino en materia de subsidio, de cómo transferir esos recursos. Lo que hay discrecionalidad es en la tasa
Ujú. en que te cobran, porque la ley lo que dice es hasta 7,5%. Y Sí, el gobierno tiene habilitado aumentarlo en un 50% más, ¿sí? Llevarlo a 12. claro. Perdón, pero el invierno nos llega a todos. Y otra cosa que tiene potestad del gobierno es de modificar la tasa de subsidio. Es decir, la zona fría originaria paga la tarifa al 50% y la zona fría ampliada paga el 70% de la tarifa. Bueno, esos porcentajes pueden ser modificados por el gobierno. Está claro. Eh, bueno, hablábamos de hablabas de este fondo fiduciario. Esto lo que tengo entendido es que se pasa a pagar directamente a los productores de gas y no a las distribuidoras, ¿no? Ahí puede haber una mejora en esos mecanismos de pago dentro del sistema, que habían sido algún tema también que había tomado Estado público, algunas quejas también cruzando este segmento de la industria. ¿Ves que esto puede ser una optimización de ese pago del recurso, por decirlo así? Claro, como ahora el subsidio aplica solo al gas y no a toda la tarifa, no, uno no tiene, el gobierno no tiene la necesidad de discutir esto con las distribuidoras o con las transportistas, por Claro. lo cual tiene la potestad de ir a discutirlo directamente con las productoras y pagarle a las productoras. Bueno, cuanto menos intermediarios haya en una cadena de pago, siempre es positivo. Si el gobierno puede hablarlo con menos interlocutores y uno entiende que podría ser más eficiente desde la lógica de las finanzas públicas. Esperemos que sea así. No es una condición sine qua non, pero sí te permitiría ser más eficiente en la aplicación del fideicomiso. Clarísimo. Eh, Falta el paso del Senado todavía como para convalidar estos cambios, básicamente, ¿no? Luego de la media sanción. Sí, falta Senado, veremos. ¿Puede haber La algún verdad cambio ahí? que yo estoy escuchando varias cosas, hay que ver la verdad que cuando se sienten y discutan y debatan, pero hay quienes están proponiendo algunos cambios. Veremos si quienes proponen el cambio logran imponerlo, y lo digo en el buen sentido, digo, Ujú. logran que se tomen, porque que hayan los representantes de una provincia queriendo algún cambio no significa que lo consigan, que el Claro. resto del cuerpo los acompañe, por lo cual si no logran implementar cambios, bueno, la ley quedará validada y si no, deberá volver a diputados y seguirlo. Me parece que hay muchas voces distintas. Yo no veo una sola postura que se pueda en el Senado que pueda en el Senado tener mayoría. Sí veo varias distintas. Eso no suele conseguir unanimidad a la hora de votarlo. Estamos hablando, a quien escuchan es a Nicolás Tallariol, él es consultor estratégico en Oil and Gas. Te quería preguntar también por el precio de los combustibles, de velo de nuestra audiencia también. En este contexto de baja del crudo en la última semana, algo así como 10 puntos, si mal no recuerdo, 91,12 el Brent en este momento de la mañana, luego del cierre de los principales mercados globales de ayer por la tarde-noche. ¿Qué va a pasar en los surtidores en los próximos meses? ¿Ves? Escuchamos a Horacio Marín, bueno, reconvalidando aquel acuerdo, entre comillas, no lo vendió así como un acuerdo de precios. Hablo de Horacio Marín, el presidente de YPF, por, bueno, la principal comercializadora de combustibles, algo así como el 60% del market share de YPF en los surtidores. ¿Cómo ves el escenario que viene? Digamos, porque también es cierto que, y ato esto con algo un poquito más amplio, que es, bueno, se habla de una brecha de precios en torno a los 70, a los $80. Esto de que, bueno, acuerdan, supongamos en la posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel, alto el fuego, se flexibiliza el tránsito por el estrecho de Hormuz, se habla de, bueno, un piso mayor al que había, ¿no? La vuelta a la normalidad con un crudo en torno a los $80. ¿Vamos a tener combustibles más caros en los próximos meses? La verdad que hoy los precios de los combustibles están fijados por el conflicto que hay en el estrecho de Hormuz. Y es cierto lo que decís con el tema del precio del barril de Brent, hoy está en 91, en torno a los 90, pero la semana pasada estuvo en torno a los 100 y
anterior estuvo en torno a los 110. Y la verdad que nadie sabe qué va a pasar la semana que viene, porque están en un proceso de negociación de paz, pero muy débil, ¿no? Hace poco hubo también algunos conflictos ahí, unos ataques y demás, por lo cual yo lo que veo es que las empresas petroleras están un poco sin saber qué hacer, porque el precio del barril de petróleo parece el minuto a minuto de la tele. Hoy está 91, por ahí mañana está 95 y pasado está 89. Entonces, ¿cómo fijar un precio de las naftas acorde a eso? Yo me imagino que los precios de las naftas van a seguir en este nivel durante un tiempo hasta que las empresas crean saber qué va a pasar, porque nunca nadie sabe. Ujú. Marín lo que hizo fue, a través con YPF, fijar un precio del combustible durante 45 días. Cuando eso se venció, aumentó el 1% y volvió a decir que las iba a fijar en otros 45 días. Veremos qué pasa cuando se termine ese plazo. Yo creo que las empresas petroleras, la verdad que no tienen muy claro qué va a pasar con eso y nosotros atrás de eso. Claro. Mientras tanto, el Bren, bueno, dándole como un viento de cola adicional, ¿no? Al proceso de Vaca Muerta, digo, $45 se menciona como esa ventana de producción necesaria para el no convencional. Algunos dicen que menos, pero hay como un estándar de desarrollo de bloques donde se necesita un precio así. Sabido lo del convencional, que en buena medida necesita un precio mucho más alto como para hacer rentable las operaciones. ¿Ves eso? ¿Ves un escenario que al margen de todo lo que ya se sabe de Vaca Muerta, del recurso, bueno, de la expansión en pleno proceso de concreción, para el caso del petróleo ves un viento adicional y cierto apuro de las productoras por ir a aprovechar ese escenario? Hay algo de eso, sí es cierto. De hecho, uno se entera todas las semanas de nuevas áreas otorgadas a empresas, por lo cual un poco eso sostiene lo que vos decís. Y a mí me parece, o permitime agregar otro aspecto que a mí me parece que es muy importante. Claramente el precio del barril es importante, o tal vez sea lo más importante, pero hay otro aspecto que a mí me gusta traerlo siempre a colación cuando charlo estos temas, y es que Argentina es una zona de paz. Y esto al momento de buscar proveedores de petróleo en el mundo es una ventaja muy importante. Ujú. Porque es cierto que el Golfo Pérsico produce mucho, lo cierto es que también tiene un riesgo muy grande con respecto a los conflictos bélicos que tiene. Bueno, Argentina y todo Sudamérica, claro, tiene esa ventaja, que es productora de un petróleo a un costo relativamente bajo, porque en su momento Marín dijo que $45 Vaca Muerta era rentable, y es una zona confiable donde uno puede establecer contratos a muy largo plazo, o por lo menos a largo plazo, con la seguridad de no tener conflictos bélicos. Y eso me parece que también es un aspecto importante y creo que quedó plasmado con el proyecto de Southern Wing cuando hace ese acuerdo con Alemania, ¿no? Que los alemanes o la empresa alemana Con CEFE, viene a claro. arreglar o hacer. ¿Cómo? Con CEFE, con la empresa alemana que va a comprar gas el gas del primer barco, digamos, ¿no? Exactamente, y Ujú. parte de los motivos eran eso, la de poder asegurarse el gas sin demasiados conflictos o conflictos relevantes. Entonces me Claro. parece que esos dos aspectos, el, el precio del petróleo, la capacidad que tiene Argentina para producir y el horizonte de producción que tiene, Ujú. y la posibilidad de transformarse en un exportador confiable en el mundo. Yo creo que esos aspectos están tallando positivamente hoy. Claro, claro. Estaba viendo justamente que esa empresa alemana estaba diversificando también al margen de ese acuerdo que cerró con Southern Energy para comprarle el gas del primer buque que se va a instalar acá en la costa de Río Negro a partir del próximo año, del 2027. Que también estaba cerrando un acuerdo en Canadá, digo, avalándolo, apoyando lo que vos decís respecto de cómo diversifican grandes potencias centrales la demanda de gas del futuro en función de lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente, ¿no? Estaba cerrando con un acuerdo allí en Canadá, en la Columbia Británica. También por una cifra similar de cerca de 1 millón de toneladas anuales de provisión de gas. El mundo está un poco en esa, ¿no? Buscando esquivar próximos estrechos de Hormuz, ¿no? Sí, porque además
Y a eso, y además a Europa se le suma, hoy está el estrecho de Hormuz, pero ayer estaba el conflicto entre Rusia y Claro, Ucrania, que claro. también le llevó un problema mayúsculo con el aprovisionamiento de gas, por lo cual Europa lo que está viendo, que es tal vez el demandante más importante o más destacado, se está dando cuenta que de conflicto en conflicto ellos van perdiendo un poder muy grande en sus economías y que tienen que resolverlo de alguna manera. Bueno, ahí Argentina tiene mucho para crecer y para aportar. Ni hablar. Nicolás, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por estos minutos, por compartir tu análisis también aquí en modo Shade. El gusto es mío y de nuevo gracias por permitirme estar con ustedes. Un abrazo y que tengas muy buen fin de semana. Bien, Igualmente.